parte 2. Vale, y ahora sí, vamos a llegar a estos potenciales de aprendizaje, ¿no? Fíjate cómo hemos hecho una fotografía muy amplia donde hemos definido qué es esto de aprender jugando o si es utilizar el juego para el aprendizaje. Hemos dicho, vale, necesitamos por una parte un contexto que nos pueda servir, un marco conceptual. Otra parte, decir, oye, ¿cómo aseguraremos que lo que pasa en el juego nos permita luego que haya un aprendizaje? Con lo cual, en el momento de diseñar experiencias, toda esta sopa la vamos a tener que tener presente, pero no todos los juegos nos van a servir. De la misma manera que tendríamos claro que no todas las lecturas de Ovaintren nos pueden servir, no todos los vídeos nos pueden servir, no todos los juegos, a pesar de que el juego me encanta, que el juego no sea apto para lo que yo quiero que aprenda, no quiere decir que no sea un buen juego, no quiere decir que no sea una buena experiencia, quiere decir que lo que yo quiero que se aprenda en ese momento, lo que yo creo que es interesante que deben aprender, es algo que quizá no es útil. Fíjate, una de las cosas que hago en mi vida profesional, que es como que es muy dispersa, hago muchas cosas diferentes, es acompañar equipos de educación, sea donde sea, para dar respuesta a sus necesidades. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue coger todo un programa de un centro penitenciario donde se trabajan habilidades sociales con reclusos y cogimos el programa tal como había dado la Generalitat de Cataluña y la transformamos totalmente de arriba abajo con juegos. Mi trabajo aquí no es de diseñador, mi trabajo es de persona que acompaña sobre qué juegos pueden servir más para lo que los educadores y las educadoras que están en ellos trabajando en el centro penitenciario ven que van a necesitar. Con lo cual, mi manera de hacer es escuchar lo que ellos necesitan y ver a qué juego se parece. Y a partir de aquí, tuneamos el juego, transformamos las mecánicas, vemos lo que necesitamos para llegar a conseguir lo que ellos realmente quieran. Te voy Creo a poner que, un ejemplo. Dime, dime. no, que creo que eso es un aspecto también muy importante, que es, hay que tener en cuenta que aunque cojamos un juego, siempre tenemos la posibilidad de hacer las modificaciones que nosotros consideremos para que se adapte todavía más, si no lo estaba, a la situación. Pero bueno, perdón, que te corté con el ejemplo. No, totalmente, totalmente. Y me parece muy interesante. Y te diría más. Es decir, muchas veces la modificación del juego lo hacemos, por ejemplo, con las imágenes, ¿no? Pues este juego me gusta, pero como estoy trabajando Roma, lo voy a pintar de Roma. Vale, pero atrévete a modificar las reglas. Porque muchas veces en las reglas del juego, en las experiencias que pasan en el juego, modificando algo cambia radicalmente la manera que vamos a jugar, ¿no? Creo que en este sentido necesitamos tener un poco mirada de pensamiento de diseño, de creadores, de gente que nos dedica a crear juegos, ¿no? Esta mirada de decir, voy a transformar algo y voy a probar. Al final, también es importante que podemos probar algo y no siempre, seguro que yo tengo grandes experiencias de fracasos en el aula, ¿eh? De cosas que no han funcionado. Creo que es interesante también probar cosas que ver que no funcionan a pesar de que tú creías que sí. Pero sobre todo ver, analizar y a partir de aquí ver cómo lo puedo transformar. Mira, te voy a explicar, por ejemplo, un ejemplo, cosas que van saliendo de las cosas que van saliendo a partir de aquí, ¿no? Hace muchos años, muchos, 20 y algo, la marca Tinel, la de los yogures, estaba haciendo un proyecto educativo, acababan jugando más de 1 millón de niños, durante 4 años, niños y niñas de centros educativos de todo el estado y de Portugal, ¿no? Pues recuerdo el día que hicimos el primer testeo, ellos me dieron qué es lo que quieren qué es lo que quieren que pase en el juego. Me reuní con unos científicos que me explicaron cómo funcionaba el sistema inmunológico del cuerpo humano. Yo diseñé un juego de patio y el primer día hicimos una prueba con los señores de Danone, allí el señor Actimel, allí en persona. Fue el fracaso más grande de la historia. Funcionó, pero fatal. Lo importante no es que funcionara fatal. Lo importante es que yo tuve la capacidad, y creo que en ese momento me puede poner una medalla, que supe hacerlo, de ver qué era lo que no funcionaba, de parar el juego, de introducir las modificaciones in situ y ver que estábamos en progreso. Es decir, que no íbamos a dar la respuesta a la primera, ni a la segunda ni a la tercera, pero que vamos a conseguir lo que queríamos hacer, ¿no? Y después de 3, 4 iteraciones, el juego funcionó y funcionaba súper bien. Pero además pasa otra cosa, que yo me dediqué a formar, iba a muchos sitios diferentes y formaba, ¿no? Al equipo educativo que iba a implementar el juego en los centros educativos. Yo siempre les decía una cosa, vale, el juego es el que yo he diseñado, a mí me ha funcionado, pero tú vas a llegar a un patio, vas a tener 30 chavales, van a jugar y te vas a dar cuenta que algo no funciona, modifícalo. Pero solo te pido una cosa, cuando lo hayas modificado, explícamelo, vamos a hacer una memoria de todas las modificaciones que hacemos a este juego. Y creo que esto es súper interesante, ¿no? Es decir, el conocimiento compartido, que es algo que pasa mucho en el mundo educativo y que fuera del mundo educativo no pasa, y yo creo alguna cosa, la modifico y la libero para que otra persona la pueda utilizar.
Me parece que esto es algo que es una riqueza máxima, ¿no? Y en los juegos deberíamos atrevernos a transformar la mecánica del juego, transformar la narrativa del juego y luego liberarla para que otra persona la pueda utilizar y aprovecharse. Es muy importante, muy importante. Tiro, ¿eh? No sé si me has ido siguiendo bien. Sí, sí, Me sí, sí. disculpo. Vale, vale, vale. Pues vamos a ello, ¿eh? Potenciales de aprendizaje. ¿Y esto qué es? Esto sí que ya es, te diría que es casi cosecha mía, ¿no? Es decir, pero es una copia. Me pareció muy interesante. Hay un trabajo de Ferran Altarriba. Ferran Altarriba es un doctor de la Universidad de San Francisco. En estos momentos está en la Universidad de Girona trabajando y para el de Helsinki. Y desarrolló un concepto que me parece muy interesante cuando hablamos de gamificación, ¿no? Que se llama los potenciales lúdicos. Es decir, aquellas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana que ya huelen a juego, ¿no? Que huelen a experiencia lúdica. Y que es algo muy interesante cuando quieres diseñar una gamificación porque empiezas este potencial lúdico y lo estiras, ¿no? Lo haces crecer. Pues emulando la idea de Ferran, digo, pues de qué manera esto nos puede servir realmente cuando miramos a juegos. Y tú cuando te miras un juego, hay juegos que dicen, este juego esconde algo que me puede servir para algo. Y a veces nos enamoramos de la mecánica, pero a veces dices, es que tiene algo que lo tengo que cambiar, pero que me puede servir, ¿no? Entonces, tengo que ver de qué manera yo puedo alinear lo que yo quiero que pase cuando aprendan con lo que el juego me está aportando. Si tengo una ludoteca súper rica, con tipologías de juegos diferentes, con juegos con mucho potencial, potencial de aprendizaje, seguramente poder crear grandes experiencias de aprendizaje. Fíjate, y vuelvo a remarcar, ¿no? El juego es el juego y el juego pasan cosas, pero luego hay que crear, ¿no? Todo el revestimiento entero, ¿no? Toda la experiencia de aprendizaje. Una experiencia de BJ no es de un juego en el aula. Una experiencia de BJ, vuelvo a recordar, es crear una experiencia donde el juego está en el centro o está en algún momento determinado y lo que pasa es diferente a lo que se me hubiera llevado el juego, ¿no? Creo que en ese sentido creo que es una fundación, una organización americana que se llama iThrive, donde está trabajando mucho con videojuegos, ¿no? Y ellos crean muy buenas experiencias, de hecho las tienen colgadas en abierto en su página web y ves un poco cómo es la mecánica, ¿no? Dices, ¿cómo llevas un videojuego al aula? Los videojuegos tienen unas características determinadas, no todos los videojuegos nos sirven. Unos videojuegos con unas características determinadas que dices, pero este videojuego, ¡pam!, me sirve para trabajar las emociones, ¿no? Me sirve para trabajar, por ejemplo, la pérdida, me sirve para trabajar y ves cómo creas experiencias que duran 4, 5, 6 sesiones a partir de una cosa que has jugado un rato. Vamos a ello. Lo importante, cuando queremos hacer cualquier experiencia de aprendizaje basada en juegos, lo importante es que, pues como cuando estamos hablando de cocinando, ¿no? Hay que cocinar experiencias de aprendizaje con ingredientes de calidad. Vas a la tienda y ya ves unas verduras totalmente fantásticas, con unos colores maravillosos, y dices, pues esto me va a servir bien. Imagínate qué diferente sería si toda esta fotografía, en lugar de verlo como la vemos, todo fuera pocho, aquello fatal, y de, uy, esto ya vemos que lo que me va a quedar no va a ser bueno, voy a tener que poner mucha salsa de tomate para disimularlo. Pues vamos a intentar crear experiencias sin salsa de tomate, ¿no? Donde los juegos que utilicemos que tengan tanta calidad para el aprendizaje. Y vuelvo a decir, no estoy entrando si el juego es un buen juego o un mal juego. Estoy entrando que el juego tenga una muy buena calidad para el aprendizaje, porque se alinea con lo que yo quiero conseguir, ¿no? Pues tenga ingredientes de calidad. Vale. Así que podemos definir estos potenciales de aprendizaje como un conjunto. Y fíjate que he marcado en negrita 4 conceptos, ¿no? Un conjunto de acciones, es decir, las cosas que yo hago en el juego, la manera como yo me relaciono en el juego y los conocimientos necesarios para jugar, ya sea porque los tengo antes, ya sea porque emergen mientras estoy jugando, están alineados con objetivos educativos que yo quiero conseguir. Y fíjate que quiere decir que yo previamente tengo que tener muy claros cuál es el objetivo educativo y ver realmente, analizar si el juego presenta estas acciones, presenta estas interacciones y presenta estos conocimientos. Y al final, yo lo que tengo que hacer es un análisis en 4 miradas diferentes, ¿no? El primer análisis es qué es lo que yo necesito para empezar a jugar. Y muchas veces va a ser una conversación, va a ser, vale, ¿qué sabemos de esto? Va a ser vaciar entre todo el alumnado, qué es lo que sabemos, qué es lo que tenemos, o a lo mejor va a ser una investigación previa, ¿no? Por ejemplo, hay un juego que yo utilizo muchísimo y lo voy tuneando de muchas maneras diferentes porque me encantan los potenciales de aprendizaje. Y es un videojuego que se llama Reigns. Existe una versión de juego de mesa. A mí me gusta más el inicio, que es el videojuego.
Yo te diría que es el día en que Tinder se encuentra con Escoge tu propia aventura, ¿no? Tú eres monarca, rey, reina de un país y la gente te viene y te propone cosas. Tú dices sí, sí o sí no, como Tinder, ¿no? El juego que tú haces en el móvil es un botón, mueves el pulgar hacia la derecha o hacia la izquierda. En función de lo que tú decidas, tú ya ves que vas a impactar, tú ves que vas, en la parte de arriba de la pantalla ves que hay 4 indicadores y en función de lo que haces dices, oye, voy a impactar en la sociedad y en la economía. No sé si positivo o negativamente. Bien, pues esto, que es tan simple, la idea es tan potente como crear situaciones en las cuales tú lanzas cosas que te llegan que puedes hacer y tú decides si quieres hacerlas o no quieres hacerlas. Pero lo importante es la conversación que se genera para poder tomar esa decisión. Esta conversación, seguramente, si yo la estoy haciendo, por ejemplo, ahora, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Si yo la estoy haciendo, estamos desarrollando un juego sobre pobreza energética. Pues si yo tengo conocimiento sobre pobreza energética, veo cuáles son los condicionantes que me van a llevar a que pase una cosa, pase otra, puedo tomar buenas decisiones. Así que va a ser necesario qué conocimientos van a pasar previamente, tengo que trabajar previamente para poder llegar donde yo quiero llegar, donde puedo tomar buenas decisiones. Así que si el juego, cuando antes de jugar dices, oye, vas a necesitar esto, esto, esto y esto, fantástico, quiere decir que sin esto no voy a entender el juego. Te voy a poner otro ejemplo en cine, ¿no? Yo pudiera ver una película histórica, ¿no? Soy un profesor de historia, por ejemplo. Imagínate que soy profesor de historia y te voy a poner una película sobre un hecho histórico, sobre la Revolución Francesa. Si no tengo ni idea, no es lo mismo que si conozco bien lo que pasó. Entonces, si yo hago un trabajo previo y voy a ver la película, voy a vivir unas cosas, voy a ver unas cosas, voy a sacar unas evidencias, voy a llevarme realmente unos conocimientos diferentes que no tengo ni idea. Pues esto es la primera cosa que tenemos que preguntar al juego. ¿Este juego me pide que tenga conocimientos previos? La segunda, ¿qué conocimientos van a emergir? Y estos conocimientos, la pregunta va a ser que si están realmente alineados con lo que yo quiero conseguir. Por ejemplo, luego tengo que encima un juego que se llama Tesauro, ¿no? ¿Qué conocimientos van a salir de aquí? Pues es un juego, ya veréis cómo funciona, pero que básicamente se trata de hacer definiciones. ¿Cómo es una buena definición? ¿Qué estructura tiene una buena definición? ¿Qué elementos tiene que aparecer en una buena definición? ¿No? Todo esto es un conocimiento que va a emergir mientras esté jugando. Y esto me va a permitir que en la experiencia de aprendizaje, quizá yo pare la partida, hago un análisis, hago un trabajo y volvamos a jugar. Y poco a poco el juego va depurándose, vemos que hay gente que cada vez juega mejor. ¿Por qué? Porque van emergiendo conocimientos y los vamos capturando. La tercera, y esto me gustó mucho, en una conversación de Jen McGonigal, hablaba de las acciones que se hacen en el juego, ¿no? Dices, ella hablaba de videojuegos, ¿no? Hablaba mucho de videojuegos y hablaba de juegos de shooter, de juego de disparo. Y decía, es un error si creemos que el juego de shooter va de disparar. Los juegos de shooter, y aquí no entramos si es un juego útil para un entorno educativo, evidentemente no por el tema, pero un juego de shooter, un juego de disparar, lo importante es que trabajas en grupo y te pones de acuerdo. Las acciones que yo hago son ponerme de acuerdo, es elaborar estrategias, es analizar qué funciona y qué no funciona. Y fíjate que esto tiene mucho que ver con aquellas habilidades cognitivas que hablábamos antes. Pues, ¿qué acciones tengo que llevar yo mientras juego? Sumo. ¿Solo sumas? Sí, sumo, ¿vale? Entonces no estás trabajando habilidades cognitivas de orden superior. Está bien, ¿eh? No está mal. Pero que lo sepas, que estás haciendo un tipo de cosa que quizá no va alineado con lo que tú quieres conseguir. No. Es un juego en el que yo hago hipótesis y luego calculo cuál es el mejor resultado. Vale. Esto ya es diferente. La acción que tú haces es hacer hipótesis y luego hacer un cálculo. Perfecto. Estás yendo a habilidades cognitivas de orden superior y de orden inferior. Estás alineado con lo que tú quieres conseguir. Fíjate que como hacer una cosa tan simple como esta, que es poner una hoja con cuatro cuadrantes e ir escribiendo cada una de estas cosas, lo que nos hace es desenamorarnos del juego, ¿no? No quiere decir que el juego no nos guste, quiere decir que te das cuenta y dices, quizá no es tan bueno como yo me pensaba para lo que yo quiero conseguir. Y Bueno, luego, siempre una herramienta de análisis nos permitirá ser muchísimo más objetivos y tener totalmente. esa visión que sea neutra, para bien o para mal, ¿no? Porque el resultado será el que Para- será. yo creo que para bien, es decir, al final lo que nos hace es, vale, me he mirado un juego sin pasión. Y sin pasión me doy cuenta que, pues mira, cuando a mí me pasa, ¿no? Cuando yo diseño un juego,
hay un momento que la gente tiene que probarlo, ¿vale? Y yo lo que hago es observo lo que hace la gente mientras está probando. ¿Qué me doy cuenta? Pues que el juego no funciona. Y sin pasión no funciona. Si yo siempre estoy dentro jugando, esto pasa muchas veces, ¿no? Gente que ha creado un juego, ¿no? Y mis alumnos les pasa mucho. Y te dicen, no, no, pero el juego es que tú no lo has jugado bien porque tal. No, no, yo lo he jugado como yo he querido que lo voy a jugar. Si luego, como estoy jugándolo, no está pasando lo que tú quieres, quiere decir que quizá no es lo que tú querías, ¿no? Y el analizarlo desde fuera, hacerse preguntas externas, ver para qué me puede servir, creo que nos permite realmente, pues eso, ser más objetivos y tomar decisiones más firmes, ¿no? Decir, oye, este juego es fantástico, pero no me sirve, pues ya está, no pasa nada. Y por último, ¿qué interacciones pasan durante el juego? Mira, aquí me parece muy interesante la mirada de Parleva. Parleva es un pedagogo que trabajó mucho sobre el juego motor. Y él definió que los juegos se pueden definir con 4 tipologías diferentes, ¿no? Juegos donde no tengo ni compañeros ni adversarios, juegos individuales. Juegos donde tengo solo adversarios, ¿sí? Que son juegos de oposición. Juegos donde tengo compañeros de adversarios, es decir, nosotros contra vosotros. Son juegos de cooperación, oposición. Y juegos de cooperación donde no tengo adversarios, solo tengo compañeros. Evidentemente, si tiramos hacia atrás y vamos a pensar en aquel marco, ¿no? Que nos servía para el aprendizaje más profundo y vemos la importancia de la comunicación clara, de la toma de decisiones, todos los juegos donde las interacciones sean cooperativas de alguna manera, ya puede ser de cooperación o oposición, es decir, que tenemos que hablar, yo tengo que contrastar continuamente lo que estoy pensando con lo que piensan la gente de mi equipo, ¿no? Y esto realmente es mucho más rico que un juego individual. ¿Qué pasa? Que si el juego es individual no quiere decir que no sea útil. Quiere decir que tengo claro que tengo que crear una capa por encima en el momento de hacer una buena experiencia de aprendizaje donde se pongan en común todos esos aprendizajes que se han hecho individualmente. Fíjate cómo la herramienta para analizar es simplemente esto. Es decir, una vez acabas, dices, vale, yo tengo el juego, lo he analizado y digo, vale, y a partir de aquí, ¿con qué objetivos este juego creo que puede estar alineado? Entonces, puedo llegar a definir sin pasión un listado de objetivos que nos puedan realmente servir a decir, oye, para trabajar este tipo de cosas, para trabajar este otro, para trabajar este otro. Y voy creando poco a poco una ludoteca, o una biblioteca, ludoteca, sí, ¿no? Una ludoteca de juegos que están alineados con unos objetivos determinados. De manera que en un momento que tengo que hacer alguna cosa concreta, ¿no? Quiero que trabajar un contenido determinado, digo, para este objetivo, miro mi lista de juegos, de estos me van a servir. Y aquí hay otra cosa que me parece como muy relevante y no quería acabar sin tenerla en cuenta, ¿no? Porque una de las cosas que me doy cuenta es que, y me ha pasado, yo también he caído y cada vez intento caer menos, ¿no? Una de las cosas que nos pasa en las formaciones de aprendizaje basado en juegos es que hay mucho juego de mesa. Entonces, no está mal, pero es como si hiciéramos un curso de cocina y solo le hiciéramos pasta. Pues solo hacemos verdura para decir, va, verdura está bien, todo el mundo estaría de acuerdo, verdura, pero hay algo más, ¿no? Cada tipología de juego, como cada tipología de plato, me aporta un tipo de cosas diferentes. Entonces, yo creo que tengo que ver qué tipología de juego y qué me puede aportar cada uno. Fíjate cómo en el momento de diseñar buenos juegos que tengan buenas experiencias, realmente buenos potenciales lúdicos, me va a permitir, potenciales de aprendizaje, me va a permitir hacer muchísima cosa, ¿no? Y tener muy claro qué tipología de juegos. Esto me lo estaba saltando hasta aquí. Son estos de aquí. En el fondo tenemos, un gran olvidado en el uso del juego, los juegos de grupo. La gente que venimos del tiempo libre teníamos un gran repertorio de juegos sin material, donde tú lanzabas alguna cosa y la clase se organizaba. Yo es una cosa que cuando hacía de maestro de escuela primaria era una cosa que utilizaba muchísimo. Cómo llevaba un juego sin nada y pasaban muchísimas cosas. Los juegos de grupo y la suerte que tenemos es que buscamos en Internet juegos de conocimiento, juegos de presentación, juegos de no sé cuántos. Nos sirven para muchísimas cosas. Presupuesto cero, pero sobre todo un alto componente comunicativo. Son juegos muy interesantes desde este punto de vista, ¿no? Y creo que es importante que empecemos a no solo utilizar juego de mesa, sino utilizar cualquier tipo de juego. Y estos son juegos súper importantes. El segundo, los juegos motores, los juegos de correr, de perseguirse, todo el mundo del juego tradicional,
donde había un gran componente lingüístico, un gran componente de toma de decisiones, donde las reglas se pactan, donde, ostras, son juegos que nos permiten, con unas reglas súper simples, que las podemos tunear muy fácilmente para exactamente conseguir lo que queremos hacer. Por ejemplo, el que comentaba antes, ¿no? Que el juego del gran juego del sistema inmunológico, donde hablábamos de Actimel, era un juego de patio, era un juego de motor, de un juego con duelos, con full arts y con insignias. Era un juego muy simple y que realmente la virtud era que es súper fácil de entender y a partir de aquí se hacía una transferencia muy fácil sobre lo que pasaba en el cuerpo. Los juegos de mesa tradicionales. Quiero decir, me acuerdo de hace muchos años hice un libro de juegos de todo el mundo y entrevisté a un montón de gente, ¿no? Un montón de gente venida de otros países. Y me encontré un bengalí, una persona de Bangladesh, que me dice, en mi país tenemos un juego con 52 piezas y 1000 juegos diferentes. Yo me acuerdo que abrí los ojos como plato y digo, ¡hola, he encontrado una mina! Y me sacó una baraja de cartas. Y es cierto, una baraja de cartas de póker, una baraja de cartas española, es algo que nos permite hacer muchísima cosa y que permite hacer mucho trabajo de muchísima cosa diferente. De hecho, hay un par de libros muy interesantes. Hay uno que hizo Bell. Bell es un especialista en... Es un libro muy antiguo, del año 80 y algo. Es un especialista en juegos de mesa tradicionales de todo el mundo, donde lo que hizo fue analizar, juntamente con un matemático, analizaron los juegos de mesa para elaborar buenos problemas matemáticos y trabajan el pensamiento de la resolución de problemas matemáticos a partir de juegos de mesa tradicionales, de las damas, del ajedrez, ¿no? De la OLE, de la familia de Mancala, de la familia de Tres en Raya, y es un montón de juegos diferentes que realmente a partir del juego, de la simplicidad del juego, puedes elaborar muchísimas preguntas diferentes, ¿no? Evidentemente, los juegos de mesa modernos, que una de las cosas que añaden son mecánicas más interesantes y en muchos casos componente narrativo. Yo creo que aquí tenemos que también intentar separarnos, ¿no? del juego de alguna manera, en el sentido de decir que el juego sea de romanos no quiere decir que las acciones, los conocimientos, las interacciones nos vayan a ayudar a aprender más sobre Roma, ¿no? Esto es algo que, quizá nos tenemos que preguntar y analizar bien el juego para qué nos sirve. Los juegos de rol. Pues los juegos de rol son unos juegos que han estado olvidados durante muchos años y poco a poco vuelven a tomar su papel dentro del mundo educativo. Y creo que tienen un potencial de aprendizaje súper importante por varias cosas. Una, porque son juegos muy narrativos. El máster explica una situación y los jugadores, el equipo de jugadores y jugadores deben tomar decisiones, deben decidir qué quieren hacer, qué no quieren hacer, formulan hipótesis, las contrastan, ven que porque sí, porque no. Hay un componente del azar que siempre funciona, pero luego nos permite también ambientarlo en espacios determinados. Con lo cual, fíjate, volvemos. Si yo quiero hacer un juego de la antigua Roma, seguramente debo tener unos conocimientos de la antigua Roma para poder llevarlo a cabo y del juego va a emergir un aprendizaje que lo puedo sacar posteriormente. Los juegos de misterio. Y aquí te pongo tres bloques. Y pongo los juegos de misterio, aquellos donde hay que resolver un misterio, los escape room, donde hay que resolver algo que es abrir una puerta o conseguir algo, y los breakouts, que es exactamente lo mismo, pero es abrir una caja. Todas esas tres cosas comparten o deberían compartir algo, y no es un juego de sopas de letras, ¿no? Son juegos de absolutamente formular hipótesis continuamente y ver para qué me sirven las cosas. Yo creo, por ejemplo, a juegos de escape. He diseñado unos cuantos para muchas cosas, ¿eh? Para entornos para patrimonio, he diseñado juegos para entornos educativos, etcétera, etcétera. Para mí lo importante de aquí es la narrativa y el diálogo y cómo los puzzles no son evidentes, sino que emergen del aprendizaje. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos hace pues, como 3 o 4 años, diseñar un escape sobre cómo se hace un buen proceso de búsqueda de trabajo. Un encargo de Barcelona Activa que quería utilizar un escape para jóvenes, ¿no? Al final no era un escape, era algo que era un juego de misterio. Y lo que diseñamos fue una experiencia, o está diseñada es una experiencia que puede ser jugada física o virtualmente, donde hay una persona que tiene que venir, nos tiene que explicar su gran experiencia en busca de trabajo, pero a última hora decide no venir, lo que nos hace es nos pasa su agenda. Quiere decir que tenemos todas las conversaciones, las interacciones, los mensajes de WhatsApp, el Instagram de ella, de Ana, la protagonista, y sus dos amigos, ¿no? De Berta y de Joan. Pues todo el juego es intentar ver qué fechas fueron importantes en la vida de Ana para hacer una buena búsqueda de trabajo. Fíjate que no hay un puzzle más que desordenar una gran agenda, ¿no? Entonces,
estos juegos de misterio que realmente bien hechos están realmente en la parte más arriba, ¿no? Es un proceso creativo totalmente por parte del alumnado que está jugando, es un proceso de evaluación, es un proceso de análisis y de ver realmente para qué nos puede servir cada una de las informaciones que sacamos. Y por último, los videojuegos, que también es muy curioso porque en el mundo anglosajón, cuando hablas de aprendizaje basado en juegos, sobre todo de videojuegos, pero en el mundo hispano no, ¿no? Entonces, es algo que creo que tenemos que intentar introducirnos en el aula. Para mí, el videojuego tiene una puerta de entrada que es el desconocimiento del profesorado, de la cantidad y la calidad de videojuegos que existen, pero sobre todo de qué criterios puedo hacer servir para escoger un juego. Si en un juego de mesa lo tendrías más o menos claro, no llevarías un juego de mesa que dura la partida 5 horas y que necesitarás 3 horas para jugarlo, seguramente, para aprender a jugarlo, 8 horas, no, seguramente no. Pues un videojuego de 20 horas no lo podrías llevar. Tienen que ser juegos cortos, que puedan ser utilizados desde el móvil, jugar desde el móvil, desde dispositivos diferentes, para que no haya una brecha, ¿no?, entre todo tipo de jugadores, y a poder ser por capítulos. Es decir, que tú juegas un capítulo determinado, se acaba, y a partir de aquí haces un análisis de lo que ha pasado, ¿no? Esto, yo vuelvo a decir, iThrive, esta fundación americana, tiene varios ejemplos muy interesantes. Me parece muy interesante, por ejemplo, un videojuego, este sí, solo para móvil, luego hay versión para ordenador, que se llama Florence. Que Florence nos explica una historia de amor, pero que nos está hablando de cómo comunicamos nuestras emociones. Entonces, creo que es un muy buen juego para trabajar la emoción, cómo comunicamos las emociones, cómo recibimos las emociones de las otras personas, ¿no? Y podemos hacer un trabajo muy profundo porque realmente tiene un componente narrativo muy importante. Otra de las cosas que nos puede ocurrir es que al final los videojuegos muchas veces tienen el estigma de... En parte porque los videojuegos a los que están acostumbrados a ver a nuestros estudiantes jugar muchas veces son o juegos para una edad diferente, o shooters, o este tipo de videojuegos, pero al final el mundo de los videojuegos es súper amplio e incluye muchísimas cosas que podrían... Exacto. Y yo te diría que además los videojuegos, yo creo que hay, de la misma manera que en juegos de mesa poco a poco el profesorado hace de prescriptor, porque conoce juegos de mesa, el desconocimiento de los videojuegos por parte del profesorado en general, ¿eh? Es inmenso, es terrible, ¿no? Pides algo y no conocen y es algo que tenemos que trabajar muchísimo, ver qué videojuegos son interesantes, potentes, se pueden llevar a cabo. Creo que es un gran olvidado dentro del mundo educativo y nos puede permitir, nos puede dar muchísimas alegrías porque vamos a hacer muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, por ejemplo, hay experiencias realmente muy interesantes a partir de historia, ¿no?, de juegos, de videojuegos históricos, experiencias súper interesantes para trabajar en el aula. Vemos experiencias que están colgadas en la red que valen mucho la pena. Pero luego, pues ya te digo, el tema de las emociones, por ejemplo, todo el aprendizaje socioemocional, creo que es un componente muy interesante para poder ir trabajando con adolescentes, con niños y niñas, y con una dualidad, ¿no? Es decir, no solo para el aprendizaje, sino también para abrir la puerta, ¿no? Es decir, oye, cuidado que de videojuegos hay un montón y que hay muchos que te van a hablar directamente a cosas que tú estás sintiendo. El otro día, por ejemplo, The Wanderer se llama el juego, no recordaba el nombre, me ha venido de golpe. The Wanderer me parece fantástico, es un videojuego que es, la partida dura 2 horas, ¿eh? Es Frankenstein desde el punto de vista de Frankenstein. Todas las emociones que el tío vive diciendo por qué la gente no me acepta. Es un gran videojuego sobre la aceptación. Imagínate lo potente que se está llevando a una aula de adolescentes y nos puede dar muchísimo para hablar. Pero luego tiene un componente artístico maravilloso, con unos gráficos fantásticos, con una música maravillosa y nos puede dar para trabajar muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que aquí es donde podemos también hacer un trabajo muy importante. Fíjate que por eso parece muy interesante, ¿no?, partir desde el juego de grupo, un juego sin nada, los típicos juegos de presentación, ¿no? Los juegos de presentación, yo siempre, por ejemplo, cuando en formaciones o trabajo con profesorado, siempre introduzco el típico juego del pistolero, porque dices el nombre de una persona, uno se agacha y los dos de al lado dicen. Y entonces le pregunto, ¿y esto para qué me sirve? No, para aprender nombres. No, esto no es un juego de nombres. Entonces, hostia, ¿para qué es este juego? Es un juego de aprender cosas. Si en lugar de tener, es el ejemplo típico en Cataluña, ¿no?, comarcas de Cataluña y sus capitales, ¿no? En lugar de tener el nombre y tengo un cartel con la comarca, tengo que decir tu nombre, que es la capital de comarca, aquí ha cambiado. Es un juego de memoria fantástico, un juego para memorizar, para realmente adquirir conocimiento de una manera fantástica. Ostras, y esto te das cuenta de un juego sin nada, me sirve. Además, el presupuesto es cero
La inversión de tiempo es cero, lo que necesitas es que cada uno tenga una capital, paga un cartelito, se lo cuelga aquí, catapum, chim, pum. Y te das cuenta que el grupo va poco a poco memorizando algo. Es interesantísimo porque esta es la puerta de entrada para luego hacer un trabajo para otra cosa. O un juego de evaluación, ¿no? Ver qué es lo que sabemos y realmente afianzar estas capitales, esta parte memorística que evidentemente la escuela también tiene que hacer. Bueno, hemos llegado al final de esta exposición. Creo que ha sido muy, muy interesante. Y la verdad que aquí tengo un gran listado de preguntas, así que si te parece bien, te haré unas cuantas Me preguntas de las gusta. que han ido saliendo Vamos. y así vamos viendo. A ver en qué orden las coloco, eso puede ser un poco lo más interesante. Primero que nada, te preguntaría por algunos referentes de juegos que conozcas, así como has ido comentando algunos, que puedan trabajarse para la etapa capaz más infantil, otra más para primaria y otra así como más para trabajar en secundaria. Claro, aquí me matas un poco, porque yo soy absolutamente cero partidario de dividir esto así y ver cada una de las cosas, ¿no? Es decir, yo te diría, por ejemplo, juegos que me pueden ser referentes, yo parto siempre de la base, de que intento hacer diseño de juego. Quiere decir que yo voy a hacer alguna cosa y a partir de que voy a transformarlo para llevarlo exactamente donde quiera, ¿no? Ah, por ejemplo, mira, hay un juego que a mí me fascina, un juego que se juega sin nada, que me fascina, que lo puedes jugar con la edad que tú quieras, porque realmente me permite, bueno, la edad que tú quieras, evidentemente 3 años quedaría un poco justo, pero lo que mínimamente entiendes el funcionamiento y te explicaré versiones del juego, que es una versión cooperativa de piedra, papel, tijera, ¿vale? Se llama Sol, lluvia y semilla. Siempre lo he jugado en catalán, perdón, estoy traduciendo. Lo aprendí en un libro que se llama Manos Cooperativas, que es un libro fantástico sobre juegos que hacen con las manos, juegos de picar de manos, juegos con cordeles, ¿no? Pero todos son cooperativos. Formas 3 personas o 3 grupos de 100.000 personas cada grupo, como quieras, puedes hacerlo en WhatsApp si quieres, y cada grupo tiene que decir lo que quiere hacer, si sol, si lluvia o semilla, ¿de acuerdo? Deciden todos a la vez, nos ponemos todos juntos, contamos hasta 3 y destacamos lo que hemos escogido. Sacamos sol, sacamos lluvia o sacamos semilla. Si hay un sol, una lluvia y una semilla, hemos hecho crecer una planta. En los otros casos no. La primera ronda es en random total. La segunda, el diálogo que se produce dentro del grupo. Las hipótesis que se producen, qué sacarán nosotros, cómo creo que pasará, hemos sacado esto, queremos que cambiar, porque es un gran momento para capturar las conversaciones y ver lo que puede pasar dentro. Me parece que es súper interesante para hacer algún tipo de cosa así, ¿no? Muy Fíjate bueno. que me he escapado del juego comercial a propósito, ¿sí? Ah, por ejemplo, voy a sacar un juego comercial, uno de los que tengo que encima, el que has dicho tú, Magic Maze, que se parece mucho al Sol, Lluvia y Semilla. Magic Maze, ¿está de aquí? Hace un ratito estaba aquí detrás. Somos creo unos monstruos, ¿no? Que estamos en un supermercado, en un hipermercado y tenemos que movernos, pero la virtud es que yo no muevo mi personaje, sino tengo una manera de moverme. Yo muevo siempre hacia arriba, tú siempre hacia abajo, otra persona a la derecha, otro sube escaleras y sin hablar tenemos que llevar a los personajes donde sea. El desastre está garantizado en la primera partida. Pero lo interesante es pararse y decir qué nos ha funcionado y qué no. Entonces, fíjate, de nuevo, como sol, lluvia y semilla, en el diálogo se construye el aprendizaje. Y de aquí podemos sacar y decir, qué maneras tenemos que hacer o qué herramientas tenemos para ponernos de acuerdo. ¿Qué herramientas tenemos para leer lo que pasa, lo que está haciendo otra persona? Son un montón de cosas que nos da muchísimo para conseguir esto. Pero me voy a ir al videojuego, Overcode. Nevercode. Overcode es un súper videojuego cooperativo donde somos 2, 3, 4 personas que estamos en un restaurante y que tenemos que hacer misiones en paralelo, pero todos para conseguir el mismo objetivo que es llevar los platos a nuestros comensales. Los fracasos, las quemaduras de restaurantes son míticas. Lo interesante es paramos la partida y decimos, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos lleva para conseguir lo que estamos haciendo? Los 3 juegos comparten exactamente lo mismo. Entonces, en el momento en que yo me paro, miro un juego y analizo qué acciones debo llevar a cabo, ya veo lo que me puede ser, para qué me puede servir. Y aquí digo, bueno,
puedo buscar la manera de adaptar este juego para que me sirva para exactamente lo que yo quiero. Entonces, quizá yo veré la dificultad con más pequeños del sol, lluvia y semilla de 3 cosas, que a lo mejor lo haré simplemente con 2. ¿Qué creéis que puede sacar? Y el diálogo puede ser entre todos, decir lo que quieren sacar, lo otro lo sacamos aleatoriamente. Bueno, y puede ser como un trabajo para poder aprender todo esto. Yo creo que, y vuelvo a ser muy fan, cuando hablamos en educación infantil, de las progresiones. Una de las cosas que a mí me gustaba muchísimo, yo en una escuela donde estuve, le hice un chantaje a la directora. Le digo, me quedo un año más si me dejas hacer un proyecto de juegos. Dice, vale, te quedas. Hice un proyecto desde educación infantil hasta segundo de eso, donde hacíamos juegos continuamente. Y ¿te has quedado congelado, no? ¿Estás No, aquí? estoy Ah, aquí. vale, vale. Pues eso, le di chantaje a la directora. Y la directora me dijo, te puedes quedar. Haces un proyecto desde P3 hasta segundo de esto de juegos. Y lo que hice fue cómo trabajar los juegos de persecución desde P3 hasta segundo de eso. La progresión, cómo se trabajan las progresiones. Al final hay una dificultad, en un juego de persecución una dificultad, y es que yo tengo que entender, y los que son profesores y profesoras de los más pequeños lo saben, que se dejan coger, se ponen delante del que persigue. Y lo que hay que entender es entender que no, que la gracia es que no te cojan. Esto es algo que se aprende. Y se aprende reflexionando y se aprende. Entonces, cómo trabajas las progresiones para llegar hasta aquí me parece clave. Entonces, yo te diría, no te daré títulos y cuando he ido a hacer, me hace mucha gracia, charlas con familias, ¿no?, sobre juegos de juguetes para Navidad. Nunca daré títulos. Porque lo interesante es que nosotros tengamos el poder de mirar un juego y decir, esto me sirve para esto, ¿no? Y no recetas, no recetas cerradas, ¿no? Yo veo un juego y dices, este juego lo puedo transformar para tal cosa. No, creo que eso, la frase siempre, ¿no? La de da pan y comerán un día, pero bueno, o da un pescado y comerán un día y enseña a pescar y podrán comer. El ganar esa capacidad Aprendan a pescar pan sería raro, sí. se pesca con el pan. También. Otra de las preguntas, has hablado en varias ocasiones del juego ese que hiciste para Actimel. ¿Eso quedó publicado en algún lado? ¿Hay algún lugar donde se Mira, pueda...? este juego me comprometo. Hacemos en 15 días a que esté escrito. El juego que quedó publicado en los anales de la historia, vale. Pues hace unos meses le pedí a una persona que había trabajado en la promotora educativa donde estábamos si tenía, y me pasó capturas de pantalla de toda la guía pedagógica, Vale. toda la guía mecánica del juego. Pues yo lo voy a lo voy a pasar todo a limpio y lo voy a dejar libre porque ya lo prometí a los alumnos del máster el año pasado y tengo que comprometerme delante de una pantalla. 15 días en sus pantallas. Aquí estaremos para publicarlo y lo meteremos aquí Venga, también abajo escucha, en tú la... persígueme, si no lo tengo, persígueme. Así lo haré, así lo haré. Y nada, creo que estas eran un poco las preguntas como más relevantes que tenía. Estoy mirando a ver si me dejo alguna. Pero bueno, en cualquier caso, siempre estarás invitado aquí para en otra ocasión comentar lo que Muy sea. fácil, ¿eh? Tú Y has visto que soy muy fácil. Silba si vengo. pues muchísimas gracias por haber acudido al silbato. Cuando Y quieras más, vuelve a silbar, ¿eh? Ya ten sabes claro que que... volveré a silbar, ten claro que volveré a silbar. Te hago una propuesta. Silva para nuestros exalumnos que están haciendo experiencias súper interesantes, que realmente una de las cosas interesantes que nos está pasando y creo que vale mucho la pena es la creación de la tribu, ¿no? La comunidad de personas que están trabajando conjuntamente para diseñar cosas juntos. Pues en Y parte ya es el tercer año que llevamos ya y uno de los propósitos para este año es intentar abrirnos más, sobre todo a que la gente pueda explicar sus experiencias. Entonces, el silbido ya queda dado y puedes pasarles mi contacto sin ningún tipo de problema y decirles, mira, esto que estáis haciendo que está muy bien, aquellos que dijiste que lograron ganarlo y que lo lograron publicar, pues estaremos encantados de para él y para ellos y para cualquier persona abrir la fantástico. puerta y que vengan a comentarlo. Fantástico. Pues venga. Pues muchísimas gracias a todos por asistir, por haber visto este vídeo y nada, esperemos que os haya gustado. Recordad que seguiremos teniendo estas conversaciones pues en WhatsApp, en Telegram, en Instagram, que de hecho aquí es donde se inició esta pequeña conversación, y en el resto de redes sociales que tenemos seguiremos publicando y sobre todo eso, si queréis compartir algo, experiencias de éxito, los problemas que habéis tenido, vuestros sentimientos a la hora de crear gamificaciones, aprendizaje basado en juego o lo que sea relacionado, pues sabéis que tenéis la puerta abierta y esperamos veros por aquí. Hasta luego.
Y este es el final de la segunda parte. Muchísimas gracias por prestar atención hasta aquí y nos vemos en la última. Hasta luego.